El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor paso a paso. Bienvenidos a Paso, el programa donde somos unos afiebrados por el cuidado de nuestros hijos. Y digo afiebrados porque el tema de hoy va por ese mismo camino. Si usted, como padre, como televidente, cree que un periodo febril es el tiempo que va entre febrero y abril, o si la única temperatura que lo ha hecho mover es la canción de Maluma, este programa es para usted, porque hoy vamos a hablar sobre la fiebre. Además, hoy un día muy frío, aquí lo vamos a calentar, sin duda. Bienvenidos a Paso. Hoy, como Leo lo dice, vamos a hablar de la fiebre, un tema que preocupa a muchos papás, porque ¿a qué niño no le ha dado fiebre? No le da fiebre, no le dará fiebre. Creo que ahí se aplica, le tire la primera piedra. Nos preocupamos mucho cuando aparece la fiebre, aunque la fiebre por sí sola no dice nada. Eso es justo lo que nos preocupa, que habrá detrás de la fiebre. Mientras aparece lo que la está causando, ¿cómo podemos manejar esa fiebre en los niños? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo hacerlos sentir mejor? ¿Cuándo es peligroso? A veces hay casos extremos en los que hacemos cosas que quizá no debimos haber hecho, y es justo lo que queremos dar a conocer hoy en Paso a Paso. Cómo actuar, cuál es la mejor manera a veces de bajar la temperatura, qué tanto puede subir la temperatura en un niño, qué tan frecuente es, qué tan normal, qué es lo más común que puede causar una fiebre en los niños, algunas de las dudas que resolveremos hoy en Paso a Paso. Así es, Mónica. Así que si tienen alguna inquietud o una experiencia con el tema de hoy que nos quieran compartir, son bienvenidas todas las llamadas al 268-6033, nos pueden escribir también y seguir en Facebook, estamos ahí como Paso a Paso TV, y en Instagram también. ¿Cómo le ha ido usted con las fiebres de los niños? Bien, yo soy muy afortunado, pues uno diría que lo normal, y uno siempre, yo tengo una inquietud y se la voy a preguntar al doctor, porque es que yo creo el acetaminofén es como el remedio nacional, ¿no? Yo creo que un colombiano tiene más acetaminofén que glóbulos rojos en la sangre. Uno desde chiquito para todo acetaminofén, es como la saliva, como la baba de la mamá, una babita, Babitas lo mismo, mágicas. para todo acetaminofén. El acetaminofén será lo único para tratar la fiebre, no sé, es lo primero a lo que uno acude, pero a mí me ha ido bien. ¿A vos? ¿Algún problema? A mí me ha ido bien, y con el acetaminofén muy bien. Sí, pues también. funciona, yo sí. Acetamino bien. Sí, acetamino bien, re bien. Funciona, sí, no sabemos si hay algo más que funcione, pues vamos a descubrirlo hoy. Me ha pasado un par de veces que aparece la fiebre sin razón, y lo decía al comienzo, a veces eso es lo que, pero no tiene nada. O que solo hay no tiene fiebre. nada. Luego por allá a los días aparece un brote y ¡pum!, se aliviaron. Eso es como impredecible, pero sí, la fiebre alerta sobre todo, a veces angustia mucho, a veces no tiene uno tantas razones para angustiarse por el solo hecho de que esté la fiebre, pero bueno, un buen tema para Paso a Paso, para acompañarnos hoy nuevamente. Hablamos de enfermedades y todo esto que a los niños a veces les causa como temor cuando hablamos de remedios, cuando trasciende un poco más allá y hablamos de cirugías, y pues a veces son inevitables. A mí me tocó cuando Jacobo estaba como de 2 años, larguitos, una cirugía. Uno sufre mucho y trata de hacérselo como lo más ameno posible. De eso se encargó este hospital. Mire qué bonita idea, ojalá a todos se le pegaran y lograran hacer de una ida al hospital un viaje fantástico.
Así es, una idea maravillosa que ojalá imitaran en muchos hospitales, pero que nosotros mismos como padres podemos adoptar y tomar en nuestra casa. Uno tiene que ser muy creativo para enfrentar todo ese tipo de cosas. A mí me toca Pues en mire ese la en frase esos final, casos, la creatividad no solo es para los niños, debería ser para todos. Para Ese todos, era para los papás. el mensaje final. Esa vez en la que operaron a Jacobo, también le crearon un cuento fantástico, pero pues no había nada de estos elementos, fue todo verbal. El caso es que él se lo comió perfecto y entró a una nave espacial de la que salió, por supuesto, dormido a contarme el viaje. No se acordaba de nada, pero imagínese si a esto le sumamos todos esos colores, el cuento, los llevamos. Y de eso se trata lo que usted decía, hacer nosotros en la casa, con cuentos, con palabras mágicas, haciendo uso de nuestra imaginación. Eso se lo deberían hacer hasta uno. A mí una vez me hizo una resonancia magnética y ojalá me hubieran hecho el cuento del viaje y eso, porque conmigo casi tienen que abortar la misión Le en la quedó nave espacial. resonando. Sí, sí. Muy Pero bien, pues bueno, hoy muy bien. hablamos de la fiebre, algo que también asusta mucho, sobre todo a los papás, y pues en vez de, o en lugar de ponernos creativos, esta vez pues vamos a aprender realmente cómo tratarla, qué es, a qué se debe y todos los detalles. Este programa surgió básicamente por dos historias de la vida real, que por supuesto van a ilustrar mucho el tema, son de la casa y repiten programa en Paso a Paso. A los dos les pasó muy frecuentemente casos complicados, difíciles, angustiantes, sobre todo con la fiebre, y por eso están aquí en nuestra vida real. Con nosotros está Juan Felipe Mejía, papá de Emilio. Juan Felipe, bienvenido. Emilio que tiene ya 2 años. Cumple 2 añitos ¿Cierto? estos días. Cumple ¿Cómo 2 están? añitos. Bombos y está platillos. otra vez. Para qué? celebrarle los 2 años, bombos y platillos y Sí, demás. sí, claro. Claro. Vamos a incursionar en el tema de las fiestas para bebés. Tema próximo, Paso a Paso, claro, por Que supuesto. organizar que una sí. fiesta de San Leigo fue más fácil. Juanfe nos estuvo acompañando el día que hicimos el homenaje Día a del los Padre. padres, Sí, Día claro del que Padre en Paso a Paso. Y nuestra otra vida real, Juan Fernando Castrillón, que viene con su esposa María. Y aquí está quién. Juan Felipe. y Violeta. Y Violeta. Juan Felipe vino más elegante, hermano. Con Y Violeta ya nos había acompañado, esa vez vino El amigo, con su amigo. con un amigo. Con su amigo. Que todavía está el amigo. Nacho. ¿O ya no? Sí, pero se quedó en la casa. Se quedó ahí en la casa. Sí, Muy bien. tratamos el tema del amigo imaginario. Violeta muy queridamente nos lo trajo al set. Hoy hablamos de la fiebre. ¿Por qué están ustedes aquí? Juanfe un día se me arrimó y me dijo, mira lo que me pasó, Juanfer también. Y bueno, los trajimos para que cuenten la historia porque mucho que aprender, ¿no? Si hubieran pasado por estas antes, otra sería la historia. Sí, muchísimo. Sobre todo, pues en mi caso, yo no sé, Juanfe le tocó con la niña, ¿cierto? Sí. Pero lo mío es, por ser papás primerizos, tienen una cantidad de cosas en la cabeza, pues y todo, y uno lo vive desde que sabe que va a ser papá, ¿cierto? Entonces todas las preguntas que uno se hace y todo lo que uno quisiera saber y poderse saltar tranquilamente para uno abordarlo de la manera más oportuna, ¿cierto? Emilio empezó con malestar, ¿cierto? Era evidente el malestar, el cambio del genio del niño. Empezó la fiebre durante todo el día, desde la mañana. Pues ya había pasado, ya había tenido una fiebre producto de una pequeña gripita que no pasó a mayores. Entonces pensamos que era como la misma historia, ¿cierto? Entonces hablamos, digamos, telefónicamente con el pediatra, nos dijo, tranquilos, trátenlo con el acetaminofén, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Él pasó todo el día con fiebre y el acetaminofén le bajaba la fiebre y cada 4 o 6 horas era lo mismo. En la noche, ya como a las 3 de la mañana, ya se quejó, un quejido bastante raro, pues, como en la habitación. Él ya duerme solo. Y dijimos, bueno, debe tener fiebre otra vez, vamos, y le damos el acetaminofén. Y mi esposa lo cogió, lo tomó, y yo estaba preparando el acetaminofén cuando me dijo, mira lo que le está pasando, qué es lo que tiene, qué es lo que pasa. Y lo que uno ve en ese momento, porque toman la convulsión, visualmente es muy difícil de entender, y mucho menos en un bebé. El niño está pues muy rígido, con temblores y mirando hacia un punto fijo, y eso no nos había pasado. Entonces, claro, entramos todos en shock. Recientemente no, hace algunos años, mi esposa perdió el hermano, que era autista, producto de un derrame, y fue, digamos, y nos tocó ese momento y fue un símil, lo que vimos. Entonces fue una sensación horrible. Ustedes se podrán imaginar lo que nosotros sentimos, sabíamos qué hacer de lado a lado. Lo cogía yo, lo cogía mi esposa, le hablábamos, él no respondía, por supuesto, absolutamente ¿Cuánto duró nada. este estado? Pues uno cree que dura horas, pero eso son
3 minutos, eso realmente es muy poco, 3, 4, 5 minutos tal vez, pero yo creo que algo de lo que yo te dije cuando te conté la historia, que creo que es para un papá lo más importante es saber qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Déjemela ahí y ya me cuenta qué hizo para que escuchemos esta historia de Juanfer y la flaca, así es más conocida. Bueno, en cambio, a nosotros sí fue todo lo contrario. Pues con Violeta, ella no presentó fiebre, ella se acostó bien, llegamos a la casa, la acostó, la organicé y se acostó bien pues en la cuna de ella. Y bien, Violeta estuvo súper bien. En la madrugada, cosas de la vida, yo la vi que se paró estaba parada en la cuna y yo lo único que le dije, no llores, ya te voy a pasar para la cama. Al cogerla, la sentí caliente y yo la senté en la puntica de la cama y le dije, ya vengo, le voy a traer el acetaminofén. Mientras fui a buscarlo, ella se fue pues de para atrás. Yo dije, se cayó del sueño. Cuando la trato le voy a dar el acetaminofén, ella no me miraba. Y yo era Violeta, Violeta. Y ahí mismo yo, Juan, Juan, a la niña le pasó algo. Y ahí mismo se paró, la cogimos y ella tenía así la mirada perdida. Ya, yo me levanté, pues era pues todavía eran que 4 de la mañana. Entonces yo me levanté muy asustado, igual ella pues se puso a llorar, pues la reacción de ella fue llorar. Entonces yo veo la niña, sí, de mi esposa, yo veo la niña ya convulsionando en la cama, mirando hacia arriba y se estaba ahogando, pues como ahogándose, Sí. como... Okay. Entonces yo, lo primero que digo, yo se está ahogando con algo, se tragó algo en la noche, pues entonces yo le metí el dedo en la boca, pues no, uno no tiene como la conciencia de lo que hacer, solamente como la reacción ahí. El reflejo, Sí, el mero reflejo. Párela ahí. Muy bien. ¿Qué hizo Juan? Bueno, también tenía la misma sensación de que se estaba ahogando por los sonidos que emitía Emilio. Y también, y bueno, lo primero que hice realmente es pensé que se estaba ahogando, pensé que él necesitaba aire. Cuando yo pues no sabía realmente qué hacer, lo tomé en mis manos y empecé a hacerle un masaje en el pecho, empecé a oprimirle un poquito el pecho. Y cuando lo oprimía sentía que él como que le entraba aire. Entonces esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer. Pero, pero por puro instinto. Puro pues, instinto, no porque tú puro tuvieras, pues, instinto, ningún nada, conocimiento. absolutamente nada, puro instinto. Lo cogí, lo abracé, lo tenía aquí y empecé a hacerle un poquito en el pecho. Digamos como lo que uno ve, lo que uno, digamos, ha visto. Y sentía que cuando yo lo oprimía al pecho, él hacía... Entonces, claro, yo estaba respirando, entonces le empecé a hacer masaje, y lo masajeé, y le hablaba, y le hablaba. Y después sentía que se estaba ahogando, también le metí el dedo a la boca. Por supuesto, los dientes muy cerrados, muy apretados. Como pude, le metí el dedo para ver si la lengüita no la tenía atrás y no, estaba bien. Pero claro, me apretó durísimo, casi me arranca el dedo. Y bueno, creo que después miraremos si eso está bien o no con el doctor, pero esa fue mi reacción. Cuando él empezó a reaccionar, empezó a mover un poco los ojos, un poco los dedos, arrancamos inmediatamente para la clínica. ¿Por qué no arranca uno inmediatamente? Porque eran las 3 de la mañana, yo estaba descalzo, tal cual me fui, mi esposa también salió tal cual estaba, sacudimos el carro, inmediatamente llegamos a la clínica y empieza ya uno a entender un montón de cosas, ¿cierto? Que uno, si yo hubiera sabido todo eso, quizá, por supuesto, hubiéramos actuado diferente. Pero, sin embargo, pues sí, esa es la función de nuestro experto, pero ya vale comentar qué fue lo que Juanfe aprendió. Por este lado, metimos el dedo y luego, ¿qué pasó? Pues yo la convulsionando y yo lo que imagino es que se está ahogando. Entonces le meto el dedo en la boca, pero ya tiene los dientes muy cerrados y con mucha fuerza. Aunque es dócil del cuerpo y uno la puede mover, los dientes son muy cerrados. Entonces yo le metía el dedo y entonces me sacaba sangre. Pues mordía? Sí, me mordía y me sacaba sangre. Pero yo intentaba como mirar si tenía algo, pues un ping-pong, una bola, una moneda o algo así, pues visible que yo pudiera palpar. Y no. Entonces también le toqué la lengua y estaba. Y el corazón le estaba palpitando mucho, 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 mucho. Era como algo así, un relojito, era muy Constante, rápido. acelerado. Entonces también la giré hacia abajo y le di golpes en la espalda. Luego no sabía qué hacer y la puse en la cama, pues como acostadita. Y era pensando qué iba a hacer. Entonces tuve como un momento de lapsus entre me pongo a llorar con ella, llamo, salgo, estaba lloviendo, salgo corriendo con ella, llamo a alguien a esa hora y pues no, tomé salir corriendo así en pijama, descalzo, la cogí y salí corriendo a buscar un taxi para ir al médico, pues al hospital. ¿Llegaron al hospital? Sí, llegamos al hospital, pero
casi que en ese tiempo ella reaccionó. No, pero antes La llevamos. salimos vivimos cerca corriendo. donde mis papás, entonces él salió corriendo con ella y la llevaba pues al del susto, no encontramos otra, pues nunca nos había pasado, tampoco sabíamos que estaba convulsionando. Sí. Cuando ya salió, él salió con ella pues corriendo de mi mamá, él sale, llega primero, después me acuerdo que debía de cerrar la puerta y volverme por el niño. Voy y llego porque del susto dejamos al niño y todo en la casa sola. Sí. Ya veo que mi hermano le había hecho un masaje y le estaba haciendo en el pecho y ella ya había reaccionado. Igual nos pasó ahí mismo, la llamábamos Violeta y ella como que no nos No, reconocía. yo todo el tiempo le decía Violeta, Violeta, nada. Yo cuando salí corriendo con ella, yo fui donde mi suegra y doña Viviana, se está ahogando la niña, se está ahogando, es la reacción mía. Y entonces ya la coge y viene también mi cuñado y le hacen presión, ellos tratan como de ponerla en una superficie, yo súper nervioso pues, la pusieron acostadita hacia arriba y le hicieron presión. Ella en sí, eso duró como 3 minutos, pero fueron una eternidad. Y angustia y ella volvió, pero callada y pues no decía nada. ¿Y de ahí se fueron para la clínica? De ahí O nos sea, fuimos pues, para la clínica. Muy bien, Juanfe, llegamos a la clínica y entonces, ¿qué pasó? Llegamos a la así, clínica, yo resumidamente? descalzo, en pantaloneta, con una camiseta. Claro, cuando lo ven a uno con un bebé, pues la reacción de la gente que está ahí, gracias a Dios, pues digamos, los bebés todavía tienen cierto privilegio Gran en esta zona de salud de nuestro país tan convulsionada. Claro, nos corrieron inmediatamente, digamos que tuvimos cierta prioridad, no había, pues, digamos, urgencias más importantes. Ingresamos como a una sala donde le hacen un triaje rápido al niño y inmediatamente llegó el pediatra, pues. El pediatra nos dijo, bueno, ¿qué pasó? Ya Emilio estaba también respondiendo ya, también miraba, pues, como, digamos, ya queda como muy golpeado, pues, el niño. Pero ya había reaccionado mucho, ya movía, ya decía, digamos, las palabritas normales. Bueno, el médico nos dice, bueno, ¿qué pasó? Le contamos y nos dice, bueno, les voy a dar los primeros datos de lo que han hecho. Lo que hicieron ustedes, digamos, no está bien, pero no está mal. Son reacciones de un papá asustado y angustiado, pero hay que tener cuidado. La presión que ejerce un niño con los dientes es muy... Entonces yo, sí, doctor, mire cómo está. Mi dedo era y me duele todavía. En la coyuntura de este dedo, del dedo índice, me duele muchísimo y tengo creo que una cicatriz ahí. Porque la presión que ejerció Emilio para yo poder intentar supuestamente tocarle la lengüita, que no se estuviera ahogando, es mucho. Me dijo, ha ocurrido que la presión es tan fuerte que el niño puede partirte el dedo y tragárselo, y ese sí es un problema. Oh, Dios mío. Entonces yo decía, Dios mío. Lo del masaje, pues si lo hiciste con cariño, con amor de padre, no le va a pasar nada. No. El niño tenía que haber vuelto en sí normalmente, porque si es una convulsión febril, por supuesto hay que buscar inmediatamente ayuda médica. Me dice, ubican al niño lateral, lo acuestan sobre un lado para evitar que si la lengüita pues se vaya y pueda tener algún tipo de problema, pero lo ubican lateral y esperan a que le vaya pasando. Le hacen los exámenes pertinentes, lo dejan un día completo en observación, le hacen unos exámenes el especialista para ver pues que neurológicamente no le ha pasado nada. Y el médico finalmente nos dice, es una cosa normal, es decir, los niños están en un proceso de desarrollo, es un cuerpo que está en ese proceso. Y cuando eso ocurre hay que tener ciertas precauciones y hay que hacerlo, pero hay que evitar también el exceso de angustia que puede llevarlo a uno a hacer cosas que no son médicamente ¿Pasó lo mismo, correctas. mismas recomendaciones, básicamente? Sí, ¿O pasó? sí, pero cuando llegamos yo pues le decía al doctor, ella se está ahogando, ella se estaba ahogando. Y él dijo, no, ella le convulsionó debido a la fiebre. Pero entonces yo decía, pues ella estaba muy caliente, pero uno en la noche cómo iba a reaccionar para levantarse y darle acetaminofén, pues era súper difícil. Claro, porque ella se acostó bien. Igual no sabíamos pues de que tenía fiebre, fue de un momento a otro. Y ahí Eso iba a fue donde preguntar nos yo, o sea, la dijeron, única diferencia en este caso es que con Emilio sí hubo fiebre desde horas previas, con ustedes no. no, Violeta se hubo ningún acostó antecedente. bien. Y de ahí ya fue que ya nos dimos cuenta. La doctora nos dijo, nos regañó que porque era una fiebre maltratada. Y yo le dije, no es una fiebre maltratada porque en ningún momento nos dimos cuenta de que Violeta tenía fiebre. O sea, nunca antes había mostrado síntomas No. de fiebre. Pues muchas gracias por compartirnos la historia. Dos historias, digamos, un poco excesivas de lo que puede desencadenar la fiebre, pero allá puede llegar este tema que tratamos hoy. Lo hablaremos con el experto, por supuesto, desde lo más básico hasta llegar a el clímax de estas historias y poder entender, pues, o por lo menos aprender qué hacer si llega a salirse la fiebre de los niños de nuestras manos. Así es. A ustedes Muchas como Vida gracias. Real, muchísimas gracias. Seguimos en Paso a Paso aquí en Caliente, hablando sobre la fiebre. Vamos con el dato, ya volvemos.
La fiebre es solo una manifestación de que algo le está pasando a una persona. Por sí sola no permite realizar un diagnóstico y tampoco establecer la gravedad, siendo muy importante observar los síntomas que la acompañan. Es el dato en Paso a Paso, ya regresamos. Anthony, Antonella, Jerónimo son nuestros invitados a Irma Marazzi y aquí tenemos Violeta y Juan. a Violeta y a Juan. Bien, bien, bien. Es una maravilla. Lo Vamos mejor, de una lo vez mejor a para la la- fiebre no es una piscina. A la línea, lo hablaremos enseguida. Va a Vamos a la preguntar, va a línea preguntar. de una vez para que atendamos a Jennifer. Ella es la mamá de Simón. Jennifer, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiene Simón? 4 años. Muy bien. ¿Y tu experiencia con la fiebre, cómo te ha ido? Ay, no, muy duro. Sí, es Porque Simón me convulsionó como a los 3 años. Jennifer, Hola. ¿sí? Sí, Simón me convulsionó como a los 3 años. Tenía fiebrecita, sí. Me acuerdo que le di acetaminofén y no alcanzó como a digerirlo porque cuando le di el acetaminofén lo botó. Y lo acosté pues en la cama para darle el acetaminofén, vi que lo botó y empezó a convulsionar, se le perdió la mirada, yo pensaba que se estaba tragando pues la lengua, todos los de la casa lo cogíamos, eso lo sacudíamos, no es que no sabíamos cómo reaccionar, de inmediato cogimos un taxi y llegamos pues al hospital, se demoró mucho en regresar, porque sí se demoró, fue más o menos un lapso de 15 minutos en llegar al hospital. Lo acosaron, lo revisaron, no volvía, ese era mi temor porque yo estaba ahí presente y no volvía, yo le hablaba, los médicos le hablaban, los veía a todos corriendo, él no volvía. Cuando empezó a volver como a los pasados 15 minutos ya el niño trataba como de volver, pero era como con la mirada todavía perdida, no reconocía a nadie, ya empezó a temblar del frío, no sé, ahí se imaginó uno muchas cosas, de que se va a ir del todo el niño, porque la verdad piensa uno lo peor y se estresa uno mucho y no sabe uno qué hacer, le da como impotencia de no saber cómo cogerlo, qué hacerle. Ahí vienen ya entonces los mitos de que una persona te dice que si vuelve a convulsionar, entonces que ya va a quedar bobo, como se dice, que va a tener algún problema mental, que entonces es muy duro la verdad, porque no sabe uno cómo reaccionar. No, pues la idea, o sea, historias escalofriantes, estas de la fiebre que terminan en convulsión, por supuesto, me imagino la angustia y la idea es que sí, en este momento más de uno seguramente no tiene ni idea qué hacer si se pone en los lugares de ustedes que les ha pasado. Las historias que nos han contado ya nos han ratificado, no teníamos ni idea qué hacer, nos cogió por sorpresa y la idea es pues que después de esto sepamos más o menos cómo actuar porque como hemos visto a cualquiera nos puede pasar. Así es. Vamos de una vez entonces con el experto para que despejemos estas y otras dudas con respecto al tema de hoy, la fiebre. Tenemos con nosotros al doctor Juan David Londoño. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo soy tu pediatra Hola, Juan, o tú ¿cómo eres estás? mi pediatra. Yo soy tu pediatra. Yo soy tu pediatra. Soy tu pediatra nomás. Así es, yo soy tu pediatra, así es. Soy tu pediatra, así lo pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y aquí lo tenemos para resolver todas nuestras inquietudes sobre la fiebre. Súper. Muy bien. Moni, primera pregunta. Sí, ¿qué es la fiebre? Así de simple. Empecemos por ahí. La fiebre básicamente es un estado del cuerpo en el cual la temperatura corporal que todos tenemos, que es la normal, que es 36, 36,5 grados, se eleva por un valor por encima de 38 y genera ciertos síntomas en el cuerpo que van a generar disconfort en los niños generalmente. Eso sucede cuando básicamente hay una agresión sobre el cuerpo específicamente, y esa agresión, digamos que
activa ciertas sustancias o ciertos procesos en el cuerpo que van a generar que la temperatura se eleve por encima de 38 grados. Y eso es lo que va a generar, pues obviamente, todos los síntomas. ¿Sí? O sea, la fiebre no es el mal, sino una alerta que está anunciando un mal distinto. Excelente. Yo creo que eso es lo más importante. La fiebre, pues por lo que he podido dilucidar, no tiene muy buena fama en los pacientes que han estado acá y la llamada que acaban de tener. Pero la fiebre es muy buena para el cuerpo. La fiebre, y para los papás y para nosotros los médicos, la fiebre es muy buena porque finalmente la fiebre es la que nos va a avisar de que algo está pasando. Obviamente son cosas más extremas lo que han O vivido sea, no es las buena personas. por sus beneficios, sino Claro. por lo que permite anticipar. Digamos que la fiebre tiene fama por lo malo, Ajá. pero lo malo es lo mínimo frente a todo lo positivo que tiene la fiebre para el cuerpo. La fiebre lo que hace es, digamos, para que más o menos me lo entiendan, activa mecanismos que nos van a defender contra lo que nos está agrediendo, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fiebre dice, me están atacando, los papás se van a dar cuenta de que algo está sucediendo, ¿cierto? Y van a poder estar pendientes de su hijo para poder consultar al médico en su momento, ¿de acuerdo? Siempre el último médico es el que más va a saber, porque de ahí la importancia no de que se presente la fiebre, sino de cuándo consultar porque la fiebre está. Porque ese es el gran problema cuando nosotros nos enfrentamos como médicos a un paciente con fiebre en urgencia. Nos llega un paciente con 2 horas de fiebre y nosotros no sabemos qué va a tener el paciente. Es como si tú te dicen, Mónica, estás en embarazo, mañana nace tu hijo. Es imposible. Ay, sería genial. Sería perfecto. Pero tienen que pasar 9 meses, Sí. ¿cierto? Mientras que pasan una serie de procesos para finalmente tú saber que es un niño, que tiene las piernitas bien, que tiene... Todos esos procesos suceden exactamente con las enfermedades. Entonces, lo que hace la fiebre es decir, vea, me atacaron, yo me estoy defendiendo, ¿ok? Entonces, ¿con qué se defiende el cuerpo? Vacunas, lo que da la lactancia materna, las defensas que se adquieren en una guardería, ¿cierto? Todo lo que se comen, los niños. Tapo. ¿Cómo que lo que da la lactancia materna? La lactancia materna da muchas, inmunológicamente, da muchas defensas a los niños. Sí. Entonces la lactancia materna protege porque da inmunoglobulinas, que son sustancias que nos permiten a nosotros defendernos contra las enfermedades. Entonces la lactancia materna nos ayuda mucho a proteger a las enfermedades, sobre todo los primeros 6 meses nos protege contra infecciones respiratorias y gastrointestinales. Es la primera línea de defensa que tenemos nosotros. Entonces la leche materna adquiere importancia en ese caso, ¿sí? Súmale las vacunas que están poniéndole a los niños actualmente, súmale todo lo que se logra hacer, digamos, en una guardería. Digamos que tenemos mucho temor a las guarderías porque los niños se enferman mucho, pero todo, digamos, como alguien lo dijo alguna vez, perder también es ganar, ¿no es cierto? Eso, en cierta manera, pierden unos días de guardería, pero están ganando defensas. Lo que no te mata te hace más fuerte también. Exactamente, eso es Literal. cierto realmente. Entonces, básicamente, no es tenerle miedo a la fiebre, sino saber qué hacer con ella en su momento. Ahorita estaba que me hablaba con muchas cosas, porque es que eso pasa en el 5 a 6% de la población. O sea, estamos hablando de que no es una cosa tan frecuente, y lo que me gustaría que quedara hoy en la gente es más que la fiebre es positiva desde que nosotros sepamos qué hacer. Por eso me parece tan interesante el tema de educar en este sentido, porque fue el primer tópico que yo toqué en el blog. La fiebre. ¿Por qué? Porque todos los días a los niños les da fiebre. A todos los niños les da fiebre. Me voy de una vez con pregunta entonces de nuestros televidentes en Facebook, porque pregunta una de nuestras usuarias, se dice así, de nuestro fanpage. Seguidores, Dice, ajá. hola, yo quisiera preguntarle al médico, ella se llama Astrila Pa, así aparece en la red, ¿por qué en las noches todo se complica más? Las fiebres y todas las enfermedades, en la noche la fiebre es que se intensifica, ¿o qué? Y sí, Para nada. todo da más en la noche. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, tú en el día estás activa en 20 cosas. Estás en la casa, estás con los niños, estás haciendo 1000 cosas. Tú en la noche te acuestas, tu bebé también, y los procesos se alargan más. Entonces, si mi hijo tiene fiebre, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 12 del día ha pasado el efecto del acetaminofén, ¿sí? Y a las 12 vuelve a tener fiebre. Yo estoy pendiente, le doy la droguita, ¿cierto? Vuelve y le baja la temperatura. Entonces yo voy a estar al tanto de las cosas. Lo que sucede cuando en la noche yo me acuesto, 8 de la noche le doy el Dolex o el acetaminofén, ¿sí? A las 12 vuelve y le sube, pero yo estoy dormido. Entonces, obviamente, se magnifican mucho más las cosas porque pasa más tiempo bajo el periodo de fiebre. Pero es verdad, doctor, que la temperatura normalmente a la persona le baja al final del día y vuelve a aumentar en la noche, ¿no?
al principio nosotros tenemos, en la mañana la temperatura corporal es 36,5 más o menos, se puede subir 0.5 grados en la tarde, más o menos es como la idea. Pues, pero... Perfecto. Vamos a recibir una llamada que tenemos a Amparo en la línea, mamá de Juan Esteban y Camilo. Amparo, bienvenida a Paso a Paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con tu inquietud. A mí se me murió un niño de 13 años de fiebre, de las fiebres que le daban. Me le hicieron tratamiento, pero le aplicaban mesetacil desde pequeñito. Y siguió y flaquito. Y un día, y una vez a los 13 años llegó de los scouts y sábado y el domingo por la noche ya no lo tenía. 24 horas se me fue. Amparo, pues primero decirte que lo siento mucho y segundo, en aras de educar a la gente y pues de conocer historias reales, ya descubrimos aquí, o por lo menos aprendimos, que la fiebre por sí sola pues no representa nada. ¿Supieron qué causaba esa fiebre? Amparo. Sí. ¿Supieron qué causaba la fiebre en tu hija? Sí, no, yo no sé, me dijeron que era de los huesitos y que se le había dado al cerebro. Ajá. Como neumococo, como algo así, me duró apenas 24 horas, pero eso fue muy duro, ay no. Ya tuviera 37 años. Me imagino, un abrazo enorme, eso siempre será duro, Y nunca muchas se gracias supera. por compartirnos. ¿Se puede morir de fiebre? Así como dice Amparo. Realmente no, por la fiebre no. La fiebre siempre será consecuencia de algo, pero que la fiebre genere un síntoma de esos, o sea, que llegue a la muerte por fiebre, no. Digamos que la fiebre, como bien les dije al principio, es una alerta. Entonces nos alerta de que haya alguna infección, de que haya alguna enfermedad dependiendo de la evolución de la fiebre, diferente a una infección, pero eso sucede en muy pocos casos realmente. Yo creo que una de las cosas que más mitos le tienen a la fiebre es uno de que produce meningitis, ¿sí? Otro de que quema el cerebro, que es una de las cosas que mucho hablan. Sí, de que si se repite queda bobo, como dijo nuestra televidente que llamó, usando sus mismas palabras. Correcto, exacto. Realmente la fiebre es consecuencia de una infección, mas no es como la causa final del por qué se genere la meningitis. La meningitis se produce por una bacteria, pero la bacteria, al generar una agresión al cuerpo, genera fiebre, que eso es diferente a que la fiebre genere meningitis, porque yo creo que eso sí es muy importante aclararlo. Ya, obviamente hay bacterias muy agresivas, lo que dice la señora con su hijo, pues pudo haber sido una de las bacterias que en 24 horas te pueden generar una infección muy grave y que puede llegar a generar pues, la muerte en un paciente, pero no que haya sido la fiebre quien haya desencadenado la muerte. Doctor, entonces, ¿cómo es el manejo de la fiebre en los niños? ¿Se maneja según la edad? ¿Se da el mismo tratamiento? Bueno, es importante como aclarar más bien, el manejo es uno solo. Tú lo han dicho bastante, el paracetamol o el acetaminofén es el antipirético que más usamos. Hay otros que son los antiinflamatorios como el ibuprofeno. Hay muchas marcas en el mercado, pero yo la verdad recomiendo más el uso del acetaminofén. Pues de todas maneras los otros pueden ser un poquito más, son efectivos, pero hay que saberlos usar en determinadas situaciones y no son como para que se automediquen los pacientes, porque el riñón en ese caso se puede ver afectado, porque el hígado en algunos casos cuando sobredosicamos un poquito se puede ver afectado. Entonces es entender que el acetaminofén guiado la dosis por su médico, hay muchas dosis que varían porque las presentaciones varían una a otra, entonces pueden haber presentaciones. O sea, la marca es muy importante. La marca y la presentación de la marca. Hay una marca muy conocida que tiene 0 más, 2 más, 7 más. La dosis no es la misma del 0 más ni la misma del 2 más. Exactamente. Entonces fíjate que si tú le das 5 centímetros del 2 más y le das 5 centímetros del 0 más, el 5 centímetros del 0 más es casi 10 veces la dosis del 2 más. Entonces tú no puedes comparar las dosis con un mismo jarabe. Entonces siempre la presentación debe ser importante a la hora de y preguntar a su pediatra la dosis por el peso. ¿Y la edad del niño? ¿Eso se tiene en cuenta por la edad del niño? Sí, señor, así por el es. peso más que por la edad, ¿cierto? Por el peso, digamos, pero la edad influye porque tú puedes decir, hombre, tengo un niño de 5 años, le puedo dar un 2 más. Pues porque pues, dependiendo de la concentración. A propósito de la dosis, ya nos vamos a la línea. Ahí está Elisa, ya que nos espere 2 segunditos, porque no quiero dejar pasar, no sé si ahora o fue una llamada la que lo mencionó, que al darle la dosis lo escupió. Sí. Nos pasa a todos. A todos, pero por una razón. Le volvemos a dar la dosis, le completamos, le ajustamos, dele otro poquito, sí, porque es importante. Lo primero que tenemos que aclarar es que
la fiebre genera un estado de disconfort en los niños. Entonces, lo primero que ustedes van a identificar es que el niño no está como siempre No está. se halla. Entonces, yo le voy a dar un dulce y se lo va a comer feliz, sin fiebre. Le voy a dar un dulce con fiebre y no se lo come. Va a ser el mismo rechazo que le va a hacer al Dolex o al acetaminofén. ¿Ok? Entonces, entender que es un estado que genera desasosiego, malestar, inapetencia, somnolencia, irritabilidad, vómito, dolor de cabeza. Todos esos síntomas son los que orientan a decirnos, el niño, ¿qué le pasó? Él no está así. Lo tocan y está caliente. Entonces, ahí ya la cosa cambia. Yo ya entiendo que estoy en un momento de disconfort y que en ese momento no va a ser fácil nada. No va a ser fácil cargarlo, no va a ser fácil darle un dulce, no va a ser fácil darle su almuerzo, no va a ser darle el medicamento, no se lo va a tomar fácil. Entonces, lo primero es tener un poco de paciencia, tratar de insistir porque es lo que más lo va a mejorar. Definitivamente los medios físicos que muchas mamás utilizan, no, digamos que no es como la mejor manera de hacerlo, porque si el cuerpo lleva la temperatura un poco más alta es porque necesita eso, y muchas veces los meten en agua fría y ese choque térmico los deja como aturdidos. O sea, no recomendable meterlos en agua Y fría. empeora incluso los síntomas de disconfort. Entonces, si está maluco, yo al meterlo a un baño de agua fría, se va a poner más maluco todavía. Entonces, no justifica llevarlo a esa situación. Es que si a uno lo mete en agua fría, aún sin fiebre y no queda maluco. Correcto, total. Es para tomar nomás. Pero bueno, entonces es tratar de insistir, utilizar de pronto medios en los cuales se los pueda tomar más fácil, mezclarlos Pero con sin algo. disolverlo. O eso iba a preguntar ahora que dice mezclar. Sí. Que muchas veces, no, eche el aguapanelita o eche el agüita, que no se pierde el efecto No. o vale mezclarlo. No tienes problema. Prefiero que lo hagan a que no se lo va a tomar, porque igual va a estar incómodo. Bueno, y si lo escupe, que era el caso que yo ponía. Tratar en la medida de lo posible de, si lo escupió todo, pues toca volver, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Sí, toca volverlo a dar. Como Pero el porque cálculo, sabes es que instinto de mamá. definitivamente lo botó todo, pues tocó, ¿cierto? Si no, bajar. Así es. Vamos a recibir a Elisa, que nos está esperando. Elisa, muchas gracias por permanecer ahí en la línea. Mamá de Luciana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Elisa. ¿Qué edad tiene Luciana? Luciana tiene 4 años. Muy bien. ¿Y qué te ha pasado con la fiebre que nos quieras compartir? Yo con ella tengo un problema muy grande y es que más o menos por ahí desde los 3 años ya empezó con el problema de amigdalitis. Ya en esos momentos tiene las amígdalas colonizadas, ¿cierto? Que fue pues como lo que me informó pues el médico tratante. En estos momentos, Luciana, para la edad que tiene un peso supremamente bajito porque pesa 14, 15 kilos más o menos. Yo quiero preguntarle al pediatra o que él más o menos me diera el concepto, qué piensa él acerca de la cirugía de amígdalas, si es conveniente retirárselas o si de pronto esperar un tiempo más, porque la verdad no hay mes que no le dé fiebre, no hay mes que no se enferme, no hay mes que no le dé fiebre, y lo peor de todo es que cada mes es un antibiótico diferente y cada vez las defensas siguen estando más bajitas y no me sube de peso. Entonces quería que él como me diera el concepto de qué piensa acerca de esa cirugía o qué otra solución le puedo encontrar a ese problema. Elisa, muchas gracias. Doc, usted tiene la palabra. Yo pues no sé, no creo que esté bajita de peso. Mi hijo Para tiene nada. 4 años y pesa 15. Las niñas pesan 15 kilos, Poquito, en sí. promedio 15 kilos a los 4 años. Sí, Realmente está bien de está peso, bien. no veo problema con eso. De pronto hay muchas causas de infecciones recurrentes en los niños que hay que ver qué es lo que está pasando. La cirugía, pues digamos que es un tema más del otorrino, tiene unas indicaciones muy claras de cuándo sacar las amígdalas y digamos que el riesgo que existen en esas amígdalas, si son bacterianas, porque hay que confirmar que sean bacterianas siempre, idealmente, pues sí existe un riesgo, sobre todo de tener una complicación que no se presenta muy frecuentemente, pero que igual puede pasar por amigdalitis recurrentes, entonces podría ser digamos como una opción de hacer la cirugía. Pero igual puede tener la faringitis, entonces lo que yo pensaría es ir un poquito más allá y ver por qué está haciendo tantas infecciones recurrentes y descartar una serie de enfermedades antes de tomar esa decisión, que pensaría que hay unas enfermedades que podrían explicar eso, sobre todo por la edad en la que está. Así es. Vuelvo a lo que decía Mónica ahora. Muchas veces nos tenemos que enfrentar al berrinche, al malestar del niño, que no es un berrinche completamente justificado, dice uno berrinche, y lloran, hacen pataleta. ¿Qué es lo más importante? Aprender a calmarlos primero. Pues yo no ¿Qué sé si hacer cuando este llora el método niño? funcione en caso de fiebre, pero si lloran,
esta es una buena alternativa. Pausa y ya volvemos. Is we're going to gently calm him down. So here we go. So I very gently hold one arm and then the other arm above it. I grab them. I'm holding him at about a 45-degree angle right here. You can see that. Kevin, were you crying? No. Like I wasn't crying, Dr. Hamilton. No, he wasn't crying. He was just thinking about crying. So the hold does work, even in Tanzania. And he's not a happy guy. So let's see if I can calm him down here. So we kind of put his arms in front of him and at about a 45-degree angle, kind of lift him up. And sorry about. Ahí está José en Mamarazzi, feliz, sonriendo, como nos encanta verlos. Toteado de la risa, como dirían las Toteado de la mamás. risa. Toteado de la risa. Y vamos de una vez a nuestra línea porque tenemos a Norma en la línea, mamá de Isabela e Antonella, y es un placer tenerla en Paso a Paso. Norma, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues yo llamo para compartir mi experiencia con Isabela, que es la niña mayor. Isabela tiene 12 años, antes de los 3 años me convulsionó 2 veces. Pues las 2 convulsiones, fuimos pues al médico, igual como lo contaron en la experiencia, fue así, nos tocó salir corriendo en las 2, bueno, fue pues algo muy fuerte para nosotros. Ya con Antonella, pues la fiebre pues le ha dado y todo esto, pero pues no nos ha convulsionado, gracias a Dios. Nos da mucho miedo que nos pase, inclusive con Antonella, con Isabela, que nos vuelva a suceder el episodio de convulsión, aunque pues nos han explicado pues varias veces que es muy normal pues que se dé en niños menores de 3 años estas convulsiones por fiebre y todo eso, que la fiebre de ella era bajita, de 37,5, 37.8. Entonces pues cada vez que Antonella tiene una fiebre, pues se nos prende como la alarma y nos ponemos atentos Norma, siempre. pues muy pertinente tu pregunta porque es un tema que teníamos pendiente por tratar, por evacuar, aprovechando al experto. Así que muchas gracias y esperemos pues que la respuesta nos deje un poco más tranquilos con esto de las convulsiones, que aunque el doctor decía ahorita se presenta entre el 5 y el 7% de los niños, pues los casos evidentemente son bastante frecuentes. Sí, la idea es que lo primero que ella dijo una cosa que es importante aclarar, porque todo el mundo cree que si se sube a 40 todos convulsionan. Entonces el umbral, que es lo mínimo que yo necesito para que se me presente la convulsión, difiere de persona a persona. Entonces hay personas que pueden convulsionar con 38, como otras que convulsionan con 39, otras con 40, otras con 41. Realmente en ocasiones, y ahorita que ustedes mostraron los casos de las 2 personas que nos contaron en vida real lo que les había pasado, las 2 situaciones, digamos, que se pueden presentar. Una de las características de las convulsiones febriles es que se presentan en las primeras 24 horas de iniciado el cuadro febril. Si tú tienes más de 2 días de fiebre, ya no estás convulsionando por fiebre, ya eso es otra causa, la causa de la convulsión. Entonces la fiebre, digamos, se presenta y en las primeras 24 horas, desde el momento en que empieza a las siguientes 24 horas, yo puedo convulsionar si voy a ser convulsionador por fiebre. ¿Cuánto necesito para convulsionar? Eso depende de mí. No depende de que haya un valor específico. Es como el umbral del dolor. Exacto. Algunas aguantamos más que otras. Exactamente, así es. Eso es el umbral, lo que yo aguante, o sea, lo mínimo que yo necesito para que se presente el evento convulsivo. En muchas ocasiones, casi siempre, yo no evidencio ese choque térmico en el cuerpo. Quiere decir que cuando el paciente convulsiona, puede no tener fiebre en ese momento, pero cuando llega a urgencias, ya se ha exteriorizado el calor. Que pudo haber sido el caso de Violeta. Excelente, que pudo haber sido el caso de Violeta. En el caso de Emilio, Emilio se llamaba, Sí. ¿cierto? Tenía fiebre
no había pasado 24 horas porque habían dicho que en la tarde y a las 3 de la mañana sucedió, o sea, a las 12 horas de haber iniciado la fiebre, convulsionó. Entonces, fíjate que el común denominador en ambas es que se presentó en el primer día de la infección. Eso frente a cuando se presenta. El valor también es variable. Ahora, ¿qué hacer? Lo más angustiante para un papá es ver convulsionar a un niño. Eso es muy angustiante. Yo se lo digo como papá porque igual, o sea, lo que puede sentir un papá cuando a un hijo le pasa algo, yo sé qué es. No porque a mi hijo le haya pasado que haya convulsionado por fiebre, pero sí me duelen los niños. Ahora, ver convulsionar a un niño es muy, digamos, demasiado fuerte para un papá porque se ponen moraditos, los ojos se van hacia arriba, pueden algunos generar aumento en la salivación. Hay varias formas en las que convulsionan, entonces está la crisis tónica, que es que se ponen duros, por eso ambos metieron el dedo a la boca y se los mordieron. La crisis clónica, que es cuando se sacuden, o la crisis tónico-clónica, que estoy tenso y me sacudo tenso, que esa es, digamos, como la característica. Hay dos tipos de convulsiones, está la febril simple y la febril compleja. La febril simple dura menos de 15 minutos, es corto la duración, fíjense que en ambos duró 1 a 3 minutos, que se hacen eternos. ¿Cierto? Y posteriormente entran en una fase de sueño, por eso les dificulta despertarlos, porque eso es una fase posictal, se denomina así, fase posictal. Entonces, ¿y hay que dejarlos dormir? ¿O hay sí, porque es que finalmente están respirando, o sea, no hay que meter, o sea, póngalos de ladito, como bien le dijeron a Juan Felipe, ¿sí? Pero lo más importante es cuantificar el tiempo. Obviamente en ese momento lo que estoy diciendo puede ser absurdo, pero cuando pasa una vez uno no lo hace. Ya en una segunda ocasión uno dice, bueno, duró 5 minutos, doctor, duró 3 minutos. ¿Qué hay que hacer? Cogerlo, tratar de estar siempre con él, visualizando, poniéndolo de ladito y arrancar a un servicio de urgencias. No irse a la loca, porque es agrandar el problema. Se van, se chocan y no hacen nada. Tratar de ir al servicio de urgencias más cercano, decir que tuvo una convulsión febril. Si es un primer episodio, amerita hospitalizarse. ¿Por qué? Porque les decía que había convulsión febril compleja. La convulsión febril compleja es aquella que dura más de 15 minutos, que puede durar 1 minuto, pero repiten varias convulsiones de 1 minuto en 24 horas, que se consideraría un episodio convulsivo. Entonces, en esos casos, cuando yo tengo un primer episodio, yo lo debo hospitalizar, porque en las siguientes 24 horas yo pudiera tener otra convulsión, así sea de corta duración y ya se consideraría compleja. Doctor, el mayor miedo de todos los papás con respecto a las convulsiones, cuando hay fiebre, ay no, que no convulsione, son las consecuencias que puede traer una convulsión. Entonces, eso es súper importante porque cuando las convulsiones febriles se presentan, son muy benignas. O sea, cada vez se hace menos, y los consensos de convulsión febril, porque ya se sabe que tiene un componente genético. Alguno de los papás tuvo que haber convulsionado chiquito, aunque no quiere decir que tenga que, pero sí hay un componente familiar importante y generalmente, digamos que ese componente genético predispone a los niños a que se presente la convulsión. No son malignas las convulsiones febriles. Cada vez se hace menos, no se les ponen anticonvulsivantes, no se les hacen exámenes, digamos, como resonancia o electroencefalograma. ¿Por qué? Porque no es por un primer episodio, usted lo puede observar. Se presentan de 3 meses a 5 años, bueno, de 6, pero hay quienes dicen que de los 3 se puede presentar. Observar, es que hay algo, no quiero que suene a chiste, pero encuentro una forma más gráfica de decirlo. A un niño cuando está convulsionando, lo único que se le debe dar es espacio, diría uno. O sea, ahí no hay nada más que hacer, esperar. Y tratar de ir, de todas maneras, ir a un servicio de urgencias, porque tú no sabes. Pero en ese momento no intentar lo que hicieron los padres. Exacto. Pero finalmente es algo que es instintivo. Claro, o sea, yo no los culpo por eso, porque finalmente es algo instintivo. Miren que el común denominador de ambos se me está ahogando. Sí. Porque pierden la conciencia. La fiebre es fiebre, genere lo que la genere, sí, ¿cierto? Y se trata de la misma manera, porque hay una pregunta con respecto a las vacunas. Cuando es causada por vacunas, se trata igual. Sí. Para evacuarla rápidamente, que nos queda poco tiempo para irnos a la práctica, dice Verónica, para resumir, la niña tiene, cuando le toma la temperatura 38.6, la ha llevado al médico, allá le dicen que es normal, le bajan la fiebre cuando le dan acetaminofén, pero ella no confía en ese diagnóstico de que sea algo normal. Por un lado, le dio fiebre, a los 3 días le apareció un brote y finalmente los remedios caseros, poner las medias mojadas en los pies y en las axilas. Hay muchas que le ponen la toalla en la frente, que le ponen las axilas, como bien lo dices, que les dan un baño. El alcohol realmente, no, alcohol no, para nada. Lo que pasa es que a ver, yo les voy a poner les pongo un ejemplo. Una botella de vidrio, le pongo agua hirviendo, tú la tocas y ¿qué pasa? Tú te quemas, ¿sí o no?
Tú coges la botella con agua hirviendo, la pones en agua fría, 1 minuto, 2 minutos, quitas la botella, la tocas, ¿cómo está? Más tocable. Más tocable. Sí. ¿Qué pasa al minuto? Si el agua de adentro está hirviendo. Yo no estoy echando agua fría al agua hirviendo. Vuelve y... Entonces yo estoy refrescando la parte El externa, envase. pero la parte de adentro sigue igual. Entonces a los 5 minutos vuelve y se pone hirviendo al niño. Qué fiebre tan difícil de quitar, no se le quitó. Entonces los medios físicos son más como algo transitorio, pero no van a ser el efecto real, que es control de temperatura. La otra señora de las 38.6 le han dicho que es algo Eso, normal. temperaturas de fiebre es mayor de 38.1, que hablan de 38 grados realmente. Una cosa importante es dónde se toma la temperatura, porque idealmente se tomar rectal, pero es un poco práctico realmente, entonces se recomienda axilar. Hay muchos tipos de termómetro, pero definitivamente el digital podría ser el perfecto. ¿Sí? Muy bien. Vamos de una vez entonces a la práctica, a ver qué nos tiene preparado el doctor. Muchas dudas en Facebook, muy puntuales. Tratamos de resolver la mayoría, aún así, solo nos quedan 3 minutos. Aquí está la práctica. Bueno, entonces... Bueno, entonces yo quiero como hacer un algoritmo para que las mamás sepan qué hacer cuando su hijo tiene fiebre. Entonces, lo primero es poner aquí que tenemos fiebre, que es mayor de 38 grados. Hay quienes tienen el termómetro en grados Fahrenheit. 100.2 grados Fahrenheit se considera fiebre, ¿cierto? O más. Entonces, lo primero es, vamos a saber la hora en que se produce la fiebre. Hoy es miércoles y son las 3 de la tarde. ¿Listo? 72 horas se cuentan a partir de hoy a las 3 de la tarde. Entonces es jueves 3 p.m., viernes 3 p.m., sábado 3 p.m. No me pueden contar miércoles, jueves y viernes, que es lo que todo el mundo hace. Sí. Cuenten 72 horas. Entonces quiere decir que hasta el sábado a las 3 de la tarde voy a tener temperatura. Entonces hay 3 escenarios. El primer escenario es, yo tengo fiebre, ¿cierto? Inmediatamente me percato de que tiene malestar, decaimiento, inapetencia, somnolencia, irritabilidad, desasosiego. Entonces yo voy y le doy Dolex, ¿sí? el acetaminofén. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo se demora el acetaminofén en actuar? 1 hora. Entonces, antes de 1 hora yo no voy a ver control de síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora yo voy a ver al bebé jugando. Entonces, si juega, ya bajó la temperatura y está como es él, me espero 72 horas. ¿Listo? Sí. Ese es el escenario 1. El escenario 2, yo tengo la misma fiebre, los mismos síntomas, malestar, decaimiento, le doy el Dolex, el acetaminofén, baja la fiebre, no hay fiebre, pero sigo somnoliento, sigo decaído, aún sin fiebre, así lleve un día, me voy por urgencias. Si persisten los síntomas, consulte consulte a su médico. El malestar, ojo, fiebre. sin fiebre. Sin ¿Listo? fiebre. Y el 3 es cuando hay síntomas de cualquier virus, llámese diarrea o llámese gripa, después de 5 días o más hago fiebre, me voy por urgencias de 1. O sea, cuando la fiebre es posterior al a inicio las de los evidencias. síntomas. Exactamente. Okay. Y una muy importante, de 0 a 6 meses, siempre temperaturas por encima de 38.5, mejor ir a urgencias. Sobre todo en los niños de 0 a 3 es la época más complicada. ¿Listo? Muy bien, muy práctico este esquema. Fiebre por encima de 38 grados, 100,2 grados Fahrenheit, 3 escenarios para saber qué hacer. Nosotros en la casa, tóquese bien, que no esté muy caliente. Doc, muchas gracias. En Soy tu Pediatra van a encontrar muchos videos en el blog, sobre todo. Sí, en la página tenemos una parte de videos, en el canal YouTube también está todo sobre fiebre. Está todo sobre la fiebre, ampliado, reampliado, recontraampliado, porque a nosotros se nos acabó el tiempo. Busquen la jirafita en el fondo azul. Ahí está. Esperemos que Soy tu Pediatra, que son 2, vuelvan, ¿no? Sí, y sí, nos claro hagan que visita aquí a este escenario de Paso a Paso. Mañana Pongan el ojo a la jirafita de Soy tu Pediatra y a este programa. De la vista. Sí, hablaremos señora. mañana en Paso a Paso, cómo se desarrollan los bebés desde su vida intrauterina, qué pasa, qué cuidados hay que tener, cuándo acudir a la primera cita oftalmológica, todo en Paso a Paso, porque aquí justamente te ves. Chao.